historiográfica. Bueno, vamos a iniciar con la transmisión o la retransmisión del día de hoy. Comentarles un poquito a quienes nos estén visualizando desde los espacios de la Casa Historiográfica. Estas sesiones, como ustedes ya saben, se retransmiten al público, pero es un fragmento de una sesión mucho más grande que llevamos de manera interna. En esta sesión hacemos otro par de ejercicios. Aunque por distintas cuestiones es evidente que ustedes no pueden ser partícipes de estos ejercicios, sí les sugeriría que, por ejemplo, llevasen algunas lecturas que nosotros estamos llevando para que pudiesen adentrarse más en el entendimiento de la vida y obra de este autor. Porque lo esencial es que se lea su obra para que podamos entender cómo se aterrizan todos estos elementos. Entonces, yo les sugeriría que puedan hacer la lectura y visualizar los contenidos que nosotros hemos estado viendo. Por eso, en los espacios de la Casa Historiográfica les estaremos recompartiendo el texto, El surgimiento de la crítica histórica, edición crítica, que es la edición crítica que preparamos edición crítica y traducción que preparamos sobre un ensayo de Oscar Wilde, que de hecho ya comentamos en conferencias pasadas. A su vez, también les recomendaría que puedan revisar algunos de sus cuentos, como por ejemplo El pescador y su alma, El fantasma de Canterville y El príncipe feliz, sobre todo El príncipe feliz. Finalmente, por ahí sí pueden visualizar algunas de sus obras de teatro, como por ejemplo El abanico de Lady Windermere, o hacer la lectura a algunos de sus escritos en artículo y ensayo, como The Soul of Man Under Socialism o Pen, Pencil and Poison, que son sugeridos para que ustedes puedan empezar a hacer clic entre lo que se dice en las sesiones X. La sesión pasada también para ustedes fue un poquito más pesada, porque nos extendimos muchísimo más en el análisis de ciertas figuras y que a pesar de que fue algo más denso, fue una embarrada, algo muy somero al complejo pensamiento de cada uno de los autores que influyó a Oscar Wilde y al pensamiento de Oscar Wilde en sí mismo. Entonces, la invitación a que los puedan investigar y los puedan conocer. Por el contrario, esta sesión va a ser mucho más corta. Simplemente vamos a hablar de un periodo muy concreto en la vida de Oscar Wilde, que no vamos a ver aquí que ya haya grandes modificaciones en su pensamiento o en su forma de ser. De hecho, vamos a ver que es el periodo en donde se estabiliza, se estandariza la figura de lo que es Oscar Wilde, y que aquí ya no vamos a ver sus consideraciones a través de sus fenómenos de vida, sino que es el momento en donde todo lo que él que tiene que opinar lo va a opinar a través de sus escritos. Entonces, la sesión del día de hoy se titula Editoriales, Cuento y Familia. Vamos a revisar. ¿Qué pasa después de que él realiza esta gira por Estados Unidos? ¿Dónde se mueve? ¿En dónde va a invertir todo lo ganado? Sabemos que las ganancias le permitieron vivir sin ninguna preocupación 3 años, es decir, sin trabajo de ningún tipo y con gasto recurrente. ¿Por qué? Primero vamos a ver que Oscar Wilde va a regresar a Inglaterra. Lo primero que va a hacer es volverse a contactar con su familia, interactuar, invertir un tiempo en ellos. Posteriormente va a valorar si llevar a cabo o no algunos proyectos en Inglaterra sobre algunas puestas de teatro que él venía manejando o volver a intentar colocar algunas escenas que él anteriormente no había logrado, cosa que él va a definir que el público inglés no estaba preparado en eso. A través de la figura de Carly le va a solicitar que se ponga en marcha en Hollywood, ya en la siguiente, no, en la siguiente, no, perdón, en el naciente Broadway, que él ponga en puesta en escena o que intentase colocar ciertas obras de teatro de él, como es Vera Ortenelis, que no tuvo mucho éxito en el mercado estadounidense, porque dado que era una obra de teatro que se basaba en el zarismo ruso, pues era un hecho que era completamente descontextualizado a la cultura estadounidense. En estos entonces no había un gran acercamiento con Rusia, no se entendía qué era este país, no se entendía cuál era su cultura y muchísimo menos se entendía por qué había que rebelarse en contra de la figura del zar. Entonces fue una obra que no tuvo casi ningún éxito. Es así que a través de esta visualización, Oscar Wilde va a decidir pausar su producción y mejor él hacer viajes de estudio. Es decir, va a viajar a algunas partes del mundo para aprender sobre sus contextos y formarse mejor. Y su principal foco de centros de estudio fue Francia y estuvo una estancia de más o menos año y medio, casi dos en Francia, sin trabajar en nada, ¿eh?
O sea, él no escribió nada en Francia, no fue escritor en Francia, no publicó en Francia, no generó capital en Francia, todo financiado completamente de las ganancias que les dejó ese ciclo de conferencias de casi un año. En Francia él se puso el objetivo de visitar lo que eran para esos entonces los principales escritores del mundo francés, porque él quería charlar con ellos y de alguna manera él buscaba su nombre se empezase a relacionar con ellos y su fama al mismo tiempo. Una de las primeras personas con las que va a intentar tener contacto es Víctor Hugo, porque él admiraba profundamente la obra de Víctor Hugo. De hecho, hay quien dice que aprendió francés, no solo por las cuestiones universitarias, sino por poder leer a Víctor Hugo en su lenguaje original. Se sabe que Víctor Hugo va a conocer los poemas de Oscar Wilde, no le van a ser desagradables, le van a agradar y va a acceder a tener una charla en su casa con él y una cena. Y aquí ocurre una escena bastante chusca porque pues estamos en un momento en donde Víctor Hugo ya era una persona de la tercera edad. Terminan de comer, era muy vivida la conversación, pero Víctor Hugo se queda dormido, ¿no? No por desinterés, no por alguna otra cuestión, sino simplemente por la edad, ¿no? Entonces Oscar Wilde entiende que pues Víctor Hugo eh, ya no es este gran escritor que se dedica de manera activa. Y esto le va a generar también otra visión del mundo porque se va a dar cuenta que muchos de estos autores franceses que él admira ya son personas muy mayores. Muchos de ellos ya no se dedican a escribir. Algunos de ellos, como Víctor Hugo, ya eran retirados, vivían una vida muy pacífica, ya eran ancianos. Por el contrario, lo que necesitaban era vivir de manera pacífica. Y otros tanto, un poco más jóvenes dentro de esa tercera edad, pues eran profesores universitarios, llevaban algunos proyectos editoriales y por el contrario se habían vuelto muy huraños. Entonces vamos a ver que muchos autores se negaron a recibirlo porque lo consideraban muy joven, ¿no? Y además que era inglés y los franceses tenían una imagen muy negativa sobre los ingleses por muchos motivos históricos. Entonces también tenemos varias narraciones de Oscar Wilde visitando algunos escritores y de los cuales recibió desaires muy grandes que iban desde que sí lo aceptaban a comer, invitaban a amigos y hacían chistes de Oscar Wilde con él en la mesa enfrente de todos, hasta algunas cuestiones como cuestionar que pues los ingleses nunca van a poder escribir bien porque su lengua no era una lengua para la escritura como lo era lo francés. Y aquí Oscar Wilde va a aprender que por más fama que logre tener, él siendo joven, se va a tener que hacer de alguna especie de recurso o carácter para defenderse ante esos embates. Es en donde va a afinar la idea de los aforismos como respuestas pragmáticas, satíricas e irónicas para responder a esos cuestionamientos. Sabemos que en su momento él muy acertadamente supo responder ante ciertos autores con ciertos aforismos que al final en esa comida generaron que ese autor francés que lo había recibido, pues terminase siendo ridiculizado. Entonces, en un primer momento, Oscar Wilde se va a desmotivar mucho porque estos autores que él veneraba no eran lo que él esperaba al momento de leerlos. Y digamos que en su primera estancia en Francia, más bien, incluso se va a cuestionar el hecho de regresar a Inglaterra y suspender su espacio de estudio, porque él sentía, uno, que todavía no era lo suficientemente famoso, reconocido, como para que en Francia lo recibieran con las puertas abiertas. Él admiraba muchísimo la cultura francesa. Dos, que todavía no tenía suficiente renombre como para codearse con ciertas figuras. Y tres, que realmente era un público que no lo valoraba. Pero él va a detener este pensamiento en sí mismo porque se va a dar cuenta que hay un otro público francés que sí estaba muy expectante por recibirlo. Y esto eran las asociaciones de jóvenes poetas. Vamos a ver que así como para él eran inaccesibles estas vacas sagradas, estos veneros de la literatura francés, también lo eran para los jóvenes franceses estudiantes de literatura. Es decir, así como no le concedían una charla a Oscar Wilde, tampoco se lo concedían a los estudiantes. Y por el contrario, Oscar Wilde se va a dar cuenta que Poems sí fue leído e incluso traducido en Francia y que era muy popular entre los jóvenes poetas franceses. Entonces se va a dar cuenta que muchas asociaciones de jóvenes poetas
lo invitaban a comer, lo invitaban a que les impartiera una conferencia, etcétera, etcétera. Que en esta primera mitad del viaje él no hizo mucho caso a esto y negó muchas invitaciones porque él esperaba que otras personas lo invitaran. Y cuando se dio cuenta que esto no es así, por el contrario, se va a volcar completamente a atender a los estudiantes y a los jóvenes poetas. Tanto es así que se sabe que algunos jóvenes franceses que no tenían recursos como para seguir en el mundo de la poesía, o que incluso no tenían ni siquiera recursos para subsistir, Oscar Wilde les va a regalar, a prestar dinero. Hay un caso de un joven que él conoció en estas reuniones, de nombre Maurice, que este joven, por influencia de sus padres, quería ser religioso, quería convertirse en sacerdote católico, porque pues era la única forma en la que pudiesen asegurar una vida para él sin tener que pagar nada. Pero este joven no quería hacerlo, le interesaba más las letras, le interesaba más el mar, quería ser marino, y Oscar Wilde le va a dar dinero para que se convierta en marinero, para que se aliste a la Armada Francesa. Entonces, desde esos entonces, Oscar Wilde se va a dar cuenta, bueno, yo fui cuestionado de joven por introducirme en el mundo de la poesía y estoy frente a otros que también están siendo cuestionados. Y vamos a ver que aquí va a reflexionar el hecho de que él quiere o se va a convertir en mecenas de muchos jóvenes que pues casi sus nombres no han pasado a la historia, pero que él invertía generalmente ciertas sumas de dinero para que ellos pudiesen sacar proyectos editoriales, para que pudiesen publicar sus libros, revistas, presentarse en espacios. Mucho se ha dicho que es porque él sentía atracción por los jóvenes, que los conquistaba, que los seducía, pero esto es más morbo, ¿no? Porque sabemos que también hubo mujeres poetas que apoyó en Francia. Entonces, más bien lo hacía como con una genuina valoración de ver en ello a como sus pequeños pupilos o estudiantes, aunque no los viese de manera recurrente o aunque solo los viera una sola vez en su vida, ¿no? Pero él apostaba por este rubro. Y también se va a dar cuenta que si bien en los círculos de literatura no era apreciado, caso contrario era en las otras expresiones artísticas, en el teatro, en la escultura y en la pintura entre pintores, era muy apreciado. Vamos a ver que fue un personaje muy buscado por los impresionistas, que en distinto grado lo llegaron a admirar y que incluso el mismo Toulouse-Lautrec va a pintar un cuadro sobre él, ¿no? Aunque posteriormente Toulouse-Lautrec va a compartir otras consideraciones sobre su figura. Entonces, este viaje le fue muy ilustrativo y es como el cierre de ese ciclo de formación en sus ideas y en cómo dirigirse ante la sociedad y él cómo veía la sociedad, porque él siempre veía en esto, en los cuerpos sociales, una especie de figura hipócrita. Por un lado te aplaudían, pero por el otro lado hablaban mal a tus espaldas, que fue una idea que también conservó mucho a lo largo de toda su carrera. Entonces, él va a definir su forma de ser en el ambiente artístico. Y posteriormente va a hacer algunos otros viajes a Grecia, a Italia, a Egipto, a Marruecos, también como para empaparse culturalmente. Regresando a Inglaterra, él sabe que ya se tiene que asentar de alguna manera también como para sobrevivir o subsistir en el mundo. Es así que va a decidir invertir el ser escritor en periódicos. Entonces vamos a ver que sus primeras obras ya publicadas en todo un contexto editorial van a ser cuentos que se van a estar publicando en distintas revistas y periódicos de la época, como el Olympic Scott Magazine, como The Daily Chronicle, como The Sun, etcétera, etcétera, en donde él fue un columnista bastante solicitado. Y esto le va a permitir vivir sin preocupaciones mucho tiempo. Escribió cuentos, sí, pero también muchas reseñas y muchos comentarios críticos sobre alguna reflexión personal que él tenía y que esto le permitió vivir los siguientes 10 años de su vida casi sin ninguna clase de preocupación. Es así que también se entendía que un joven que ya estaba inserto en una dinámica profesional tenía que formar una familia. Su madre, eh, Gianfrancesca Agnes, va a decidir vender las propiedades en Irlanda para poderse asentarse en Londres a la muerte de su marido, porque ella tenía el objetivo, uno, de cuidar a sus hijos, que los dos ya estaban haciendo su vida en Londres, y además tenía el objetivo secundario de fundar un círculo de literatura en Londres, que fuese una especie de resistencia de Irlanda en la capital. Cosa que nunca va a tener mucho éxito porque realmente no logró introducirse en sociedad tan fácilmente, ¿no?
y que además no logró que sus hijos vivieran bajo su protección, porque su objetivo es que sus hijos vivieran con ella, porque pues sus hijos ya tenían su mundo y ya estaban en cada caso formando sus familias. Es así que Gianfrancesca Agnes va a tratar de conseguirle esposa a su hijo, Oscar Wilde, y le va a presentar a una señorita de nombre Constance, que curiosamente era una chica que tenía mucho aprecio por la literatura, apreciaba mucho el talento de Oscar Wilde y del cual se dice Oscar Wilde se la enamoró al momento. A los pocos meses de conocerse y de comenzar una relación formal, tiempo después se van a casar y van a iniciar un matrimonio. Con Constance Lyot, Oscar Wilde va a tener dos hijos y va a ser su única esposa. Se ha tratado de hablar mucho sobre cómo fue la relación de la familia Wilde, sobre todo porque se trata de buscar un hecho muy morboso, ¿no? De si le fue infiel, cuántas veces le fue infiel, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver que es una cuestión un poco distinta. Si bien sí sabemos que la relación después de 3 años de matrimonio se va a empezar a fracturar y que de hecho va a haber un momento en donde Constant con sus hijos va a vivir en Irlanda y Oscar Wilde va a estar viviendo en Londres su vida de editor y que va a justificar este hecho con la idea de que pues él era un escritor bastante ocupado y que necesitaba estar en la capital y que necesitaba su espacio propio lejos de la familia, pues realmente no fue tampoco una ruptura tan grande, ¿no? Siempre preservaron su matrimonio y digamos que el divorcio como tal solo va a iniciar a partir de que Oscar Wilde es apresado y de todas maneras, posterior al divorcio, ellos van a seguir pues muy unidos. Ya lo vamos a ver más adelante con qué consideración. Lo cierto es que durante este periodo de matrimonio, Oscar Wilde sí tuvo varios romances con varias personas, tanto hombres como mujeres. De hecho, se ha comentado mucho la relación que sostuvo Oscar Wilde con Lord Alfred Douglas, pero no se comenta que de hecho algunos historiadores piensan que él conoce a Lord Alfred Douglas a través de la figura de su hermana. Alfred Douglas tiene una hermana y que se sugiere que en un primer momento Oscar Wilde primero tuvo un romance con la hermana y posteriormente con el hermano. Entonces, vamos a ver que realmente no es una cuestión netamente de homosexualidad, sino que él sostenía varias relaciones en un esquema más cercano a la bisexualidad. En algunos casos sabemos de algunas relaciones sexoafectivas que sí mantuvo de manera más directa, pero hay otros personajes que la historiografía le ha achacado que son sus amantes, pero realmente no tenemos ninguna prueba sólida de que con ciertas personas haya tenido una relación más allá de una amistad. Eso ha sido bastante complicado de definir. Se sabe que en algún momento Constance va a ser consciente de los amoríos de su esposo y no va a hacer mucho caso y va a decidir simplemente aislarse con sus hijos. Sabemos que a su vez Oscar Wilde va a ser un personaje muy cercano a sus hijos, los va a apreciar mucho. De hecho, la mayoría de sus cuentos van dedicados a sus hijos, por eso en su momento se piensa que es literatura infantil. Algún periodista en la época le preguntó que si sus cuentos eran literatura infantil, él simplemente respondió que no, que eran cuentos para cualquier persona que lo pudiese leer y que entendiese el mensaje. Si un niño lo lee, entonces será literatura infantil y entiende el mensaje, y si un adulto lo leerá, pues entonces será literatura para un adulto, si es que entiende el mensaje. Entonces él nunca va a encasillar sus cuentos en alguna manera. Y aquí tenemos una foto con su primer hijo, de nombre Cyril, y después tenemos otra con su otro hijo de nombre Vivian. Vamos a ver que a lo largo de su vida, sobre todo por lo que va a pasar en el enjuiciamiento o aprisionamiento de Oscar Wilde, los niños al final no van a tomar el apellido Wilde, sino que van a tomar otro apellido Holland, que eso tiene otra explicación un poquito más adelante. Entonces vamos a ver que más allá de la idea de los romances que se estuvo con hombres y mujeres, pero realmente fue un periodo de mucha estabilidad entre la familia. Él tenía un ingreso constante a partir de su trabajo como escritor y además Constance, como parte de la dote que había recibido Wilde al casarse con ella, pues tenían una renta mensual que pues le permitía a Constance poder vivir en Irlanda o trasladarse de Irlanda a Londres sin ningún inconveniente.
Algunas temporadas ella estuvo en Irlanda con sus hijos, en otras temporadas estuvo en Londres con sus hijos, y que realmente fue una familia que nunca tuvo algún apuro económico. De hecho, en este momento se sabe que Oscar Wilde era muy cuidado de las finanzas. Sí era una persona que gustaba mucho de las comidas muy excéntricas, del coleccionismo de piezas raras, de la compra ingente de libros, pero que a pesar de eso, eso no solía afectar su economía de manera significativa. Y esto les permitía mantener los gastos tanto en una casa en Londres como en una casa en Dublín. Entonces fue un periodo de mucha estabilidad en el sentido económico, a contraposición de lo que va a vivir Wilde a partir de 1895. Entonces es un espacio en donde incluso van a ver que algunos biógrafos como que se saltan esta parte o estos años de la vida de Wilde porque no ven en ello el hecho morboso de una relación homoerótica que lo va a llevar a la cárcel o de desenfreno sexual o cuestiones así. No, es un periodo de muchísima estabilidad. Y por el contrario, es el periodo en donde Oscar Wilde va a publicar los principales cuentos que lo identifican, como por ejemplo El gigante egoísta, El pescador y su alma, El fantasma de Canterville, El príncipe feliz, El ruiseñor y la rosa, El cumpleaños de la infanta y una lista extensísima. Estos cuentos los publicó cada uno de manera individualizada en distintos periódicos y una vez que se acumulaban en cierta cantidad, algunos de sus amigos le llegaron a sugerir que estos cuentos los compilara en un solo libro y los vendiese y así lo hizo. Es así que tenemos algunas compilaciones de cuentos muy famosas de Oscar Wilde. Él va a compilar sus cuentos en dos grupos. Uno en donde el cuento principal va a ser el crimen del Lord Arthur Seville, de hecho así se llama, El crimen de Lord Arthur y otras historias, y otra compilación se va a llamar El príncipe feliz y otros cuentos. Cada uno de estos va a tener una dedicatoria, sabemos que sus cuentos en algunos casos los dedicaba a algunas personas. Una casa bueno, A House Upon Gradates lo va a dedicar para Constance, el príncipe feliz lo va a dedicar a uno de sus hijos, el gigante egoísta se lo va a dedicar a otro de sus hijos, y pues realmente va a ser un periodo, reitero, de bastante estabilidad. Sus libros sabemos que van a ser muy vendidos. Todavía no existe como tal el concepto de bestseller, pero hay un estudioso británico que señala que en su momento estos textos tuvieron esta denominación o se podían entender como el época y que también le permitió tener una hacienda de capital bastante bien solidificada. Y esa sí, además que Oscar se va a mover con era un... Uy, ¿me escuchan de nuevo? Ok, pero ya me escuchan de nuevo, ¿o no? Sí, ya te escuchas. Ah, ok, perfecto. Así como abrí una nueva pestaña, se pausó aquí Google, todo Google, y luego por eso tenemos esos detallitos. Bueno, yo les comentaba que Oscar Wilde va a compilar sus cuentos en estos dos grandes grupos, que va a estar publicando en periódicos, no solo cuentos, sino reseñas, impresiones, comentarios. Es así que en algún momento se le va a hacer la invitación para que pueda editar una revista. Esta revista tenía por nombre The Ladies' War y que tenía como objetivo ser eso, una revista para señoritas. A Oscar Wilde le va a conflictuar un poco esta idea porque él decía, bueno, si esta es una publicación para mujeres, debería ser una mujer quien dirija porque es quien entiende
el público al que va dirigido. Pero en esos entonces no solíamos hablar de una mujer editora, ¿no? Y mucho menos en la sociedad inglesa. Es entonces que invitan a Oscar Wilde, porque para esos entonces ya se entendía o se pensaba que Oscar Wilde tenía especial éxito entre el público femenino y que en tanto que Oscar Wilde sabía escribir para mujeres, pues entonces él debía de dirigir esta revista. Y esta revista era como una especie de revista de variedades, en donde se esperaba encontrar cosas como recetas, tips de costura, cuestiones de moda, sobre todo también apelando a que Oscar Wilde siempre había defendido las artes decorativas como la joyería, la decoración de interiores, la indumentaria y pensaban que pues Oscar Wilde podía dirigir una revista sobre estos temas, pero van a descubrir que Oscar Wilde va a traer su propia agenda cuando va a aceptar el encargo de esta revista. Es así que la primera decisión que va a tomar es modificar el nombre de la revista. Entonces, por ahí del año de 1887, cuando es que se le comisiona dirigir esta revista y que va a dirigir por 2 años, es que el primer cambio sustancial que va a hacer es que ahora la revista se va a llamar The Woman's World. Es decir, ya no es el mundo de las señoritas, ahora es el mundo de las mujeres. Y desde ahí, desde ese cambio, se empieza a prever qué quiere proyectar Oscar Wilde. Y contrario a pensar en que se iban a publicar artículos relacionados a moda, a vestimenta, que sí los va a haber, pero vamos a ver que Oscar Wilde se va a preocupar por otras cosas. Y su principal foco va a ser darle voz a las mujeres. Entonces, va a invitar a las principales representantes del movimiento sufragista inglés, es decir, el movimiento por el voto y la liberación de la mujer en Inglaterra, a que escriban artículos dentro de la revista. Va a invitar a lo que él consideraba las mujeres que se habían logrado colocar en la política a publicar. Es así que incluso le va a escribir a la reina Victoria que si quisiese escribir algo para la revista, se va a comunicar con algunas reinas de las casas europeas para también ver si querían publicar algo en la revista. Hay algunas figuras periodísticas que me gustaría rescatar la siguiente sesión, en donde vamos a encontrar a las primeras mujeres economistas, pensadoras del pensamiento económico inglés, que Oscar Wilde también va a invitar a publicar para que ellas publiquen, escriban y difundan sus propias ideas sobre el entendimiento económico y social de la cultura inglesa. Contrario a lo que se pudiese pensar, esta publicación sí tuvo el éxito que esperaban. Es por eso que, a pesar de que la revista estaba comenzando a tener tintes políticos, no se va a cuestionar, o los dueños de la revista no van a cuestionar la dirección de Oscar Wilde. Va a ser más avanzado 2 años después, en cuando van a observar que es reiterativo el hecho de la consideración política y de la participación política de la mujer en la revista, que le van a solicitar a Oscar Wilde que abandone la dirección del periódico y se la van a entregar a alguien más. Posteriormente va a haber un cambio de dirección y la revista nunca se va a recuperar. Es decir, nunca más volvió a tener el número de ventas que tuvo con Oscar Wilde a la cabeza. Es así que entonces ya vemos cómo Oscar Wilde entendía el papel de la mujer en sociedad. Es decir, para él, la mujer tenía los mismos derechos que el hombre y que no había ninguna clase de diferencia en derechos políticos, económicos o sociales a los que pudiese aspirar. Y además era consciente que se vivía un periodo en donde la mujer se le limitaba la participación pública en muchas esferas de la vida y que entonces era necesario apostar por espacios o luchar por espacios en donde se reivindicara su figura. Y mucha de esta consideración la vemos plasmada en cómo editó esta revista 2 años, que a su vez, bueno, también le aseguró cierto sueldo, que le generó cierta estabilidad. Es así que se llevan por lo menos, diríamos, 10 años de la vida de Oscar Wilde sin preocupaciones mayores, ¿no? Un lapso de entre 5, 7, 10 años sin reales o tangenciales o vivenciales preocupaciones que le llevaran a otro tipo de dinámicas. Es a su vez también en este tiempo que él se va a dedicar a escribir algunas obras de teatro. Todo este tiempo Oscar Wilde estuvo
preparando, juntando capital, conociendo actores, a productores teatrales, para que ellos pudiesen llevar posteriormente algunas escenas teatrales que él tenía en mente. Sabemos que los primeros ejercicios, sus primeras experimentaciones que tuvo Oscar Wilde con el teatro no fueron muy exitosas. De hecho, en muchos casos no llegaron a la escena porque tenían cierto contenido político. Es así que entonces él va a redactar otro tipo de obras de teatro en donde también va a hacer cuestionamientos políticos o sociales, pero ahora planteados en otro eje, ¿no? Como comentarios indirectos a través de una trama principal. El primer hecho, la primera puesta en escena que ya lo va a consagrar como un dramaturgo y que él va a vender como su primera obra de teatro exitosa es El abanico de Lady Windermere, que es una obra de teatro que va a cuestionar muchos elementos sobre la moral y los roles de género de la sociedad inglesa. Es una obra de teatro que a pesar de que no tiene una intención política, sí va a calar en muchas agrupaciones de la sociedad inglesa y que vamos a ver que uno de los recursos que va a utilizar Oscar Wilde para criticar directamente a la sociedad, pero otras locaciones, ciertos nombres de personajes que sí existían en ese momento para referir las prácticas de la sociedad inglesa. Entonces, los nombres de sus personajes en algunos casos van a ser la cruza de nombres de varios nobles de la época y que las calles que él va a narrar en sus obras son calles que sí existen en Inglaterra, en donde se entendía que ahí vivían las familias acomodadas. Y a través de esto va a cuestionar las posturas políticas de la sociedad inglesa, va a cuestionar al hombre cómo entienden las relaciones afectivas, va a cuestionar cuestiones, dada la redundancia, sobre cómo se veía o cómo se veían los ingleses en el mundo, cómo veían a sus reinos y a sus colonias en otras partes, etcétera, etcétera, etcétera. Y que la mayoría de la población no entendía porque a lo mejor no era común que estuviesen en estas discusiones políticas, de tal manera que para ciertos grupos podía pasar completamente desapercibido sin comprometer a Oscar Wilde, ¿no? Que solamente los más inteligentes podían entender ciertos comentarios que él hacía en sus obras. Y vamos a ver que una de las características de sus cuentos, de sus obras y de su novela es que no tienen una clara distinción de quiénes son los buenos, quiénes son los malos, qué es lo moralmente bueno o qué es lo moralmente malo. Simplemente él presenta un hecho que ocurre en la sociedad inglesa y que cada uno debe de valorar a través de su sistema ético y de valores, a través de su sistema moral, y que él sí va a cuestionar la moralidad de época, pero él nunca en su obra va a ofrecer una respuesta clara de, para mí esto es lo bueno y esto es lo malo, ¿no? Él va a decir, para quienes tengan la misma moral que yo, entenderán que es obvio que ciertas cosas son negativas y que ciertas cosas son positivas, pero eso lo dejo a su interpretación, algo que no era común en la literatura de época, sobre todo considerando que veníamos de una densa tradición romanticista en donde se habían creado muchos discursos de lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, el héroe, el villano, e incluso que cuando se aterrizaba al nivel del costumbrismo, se hablaba de la moral buena del campesino y los hechos morales negativos del campesino. Vamos a ver que Oscar Wilde no va a hablar de manera explícita de una moral buena o mala. Él sí la identificaba y sí hay una moraleja en sus obras, pero que era algo abierto a las interpretaciones del público. El abanico de Lady Windermere se va a estrenar en teatros, va a estar toda la temporada en el teatro, va a ser la obra que más se vendió en taquilla durante esa temporada. Estamos hablando que estuvo casi 6 meses. Hay algunos autores que hablan que incluso estuvo 7 u 8 meses en taquilla y que para esos entonces y hoy en día sigue siendo una temporada muy larga en la obra de teatro. Y que esto va a ser una antesala a una serie de éxitos, porque se entendía que ahora Oscar Wilde era el gran dramaturgo y casi todas las obras de teatro posteriores
que publicó, que montó en escena, van a tener esos mismos niveles de fama. La siguiente sesión vamos a incluso a poner en cifras cuánto llegó o cuánto se estima que llegaron a recaudar estas obras de teatro que nos son indicadores del rotundo éxito que fue en el ambiente inglés de esa época. Pero a su vez van a surgir los críticos, sobre todo desde los espacios más conservadores de la sociedad inglesa, que van a denunciar a Oscar Wilde como un subversivo, como un socialista, como un personaje de izquierda que buscaba perder a las juventudes inglesas y que además veían en él una persona que era pro-irlandesa, pro-católica y que sostenían que Oscar Wilde escondía sus discursos a través de estas obras de teatro. Hechos que no van a ser mucho del agrado de todos y poco a poco se va a gestar en el mundo inglés, en las altas clases de la política de derecha, la idea de que Oscar Wilde es una especie de enemigo público y que incluso van a invertir dinero para ciertos periódicos con la intención de que sus escritores constantemente estén cuestionando o dando malas reseñas sobre la obra de Oscar Wilde. Pero eso lo vamos a ver la siguiente sesión, específicamente con la publicación de un artículo que va a llevar el adelante. Bueno, con eso cerraríamos esta parte de la sesión del día de hoy. En un segundo. Espero que les haya sido de su interés invitarlos a que sigamos las transmisiones de la Casa Historiográfica. Esta fue una sesión, una charla muchísimo más concreta, solo para marcar el periodo de estabilidad de la vida de Oscar Wilde y posteriormente vamos a ver qué pasó, ¿no? ¿Qué pasa a través de estas puestas de escena? Pero antes de eso, previo a ello, analicemos aquí en la transmisión algunos artículos, algunos poemas que él va a escribir y que sí tienen un alto contenido político y que también eso va a hacer que no sea del agrado de varias secciones de la población, de las altas clases, del lado conservador de la política inglesa. Por mientras, agradecerles a nombre de la Casa Historiográfica y del espacio de la Vox que nos hayan acompañado en esta transmisión, la invitación a que nos sigan acompañando en estos ejercicios y nos estamos viendo el siguiente sábado. Ya saben que con estas grabaciones se les comparte un pequeño formulario para que ustedes puedan hacer un registro de inscripción y puedan ser acreedores a una constancia de asistencia, a un reconocimiento de asistencia. Por mientras, desearles que tengan un buen fin de semana y estarnos viendo pronto. Bueno.